Bienvenida a tu conexión matinal. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Qué tal, Matías? Gusto de saludarte, a toda la gente en Santiago, a la gente de regiones que por supuesto sigue a esta hora de la mañana este espacio y los estaba escuchando. Además, el primer día de septiembre, un septiembre sin duda muy distinto es el que vamos a vivir, de eso no cabe duda. En Chile claramente vamos a tener que buscar formas más creativas, ¿cierto?, de celebrar este mes patrio que tanto nos gusta a los chilenos, pero cuidándonos muchísimo, tal como ustedes decían, evidentemente va a ser muy distinto. Probablemente estas fondas de antaño no van a estar, probablemente, ¿cierto?, esas reuniones con grandes grupos tampoco van a ser posibles, pero sin duda que los chilenos tienen muchísima creatividad y no va a faltar la forma en que uno pueda, ¿cierto?, celebrar a la distancia a través de las distintas plataformas hoy día que permiten la conexión, así que sin duda va a ser un septiembre muy, muy diferente. Uno ansiaba, ¿te acuerdas tú, Matías, que deseaba que llegara esta fecha, pero hoy día parece un mes más nomás? Claro que sí, uno esperaba ir juntarse con los amigos, elevar Valentín, ir a la fonda, etcétera. Sí, bueno. Así que es distinto. Pero bien lo decías tú, hay bastantes noticias en esta jornada, el primer día de septiembre, como lo decíamos, y en el norte del país y hasta la zona centro, los chilenos percibieron este sismo, el primero que se registra pasadita, ¿cierto?, la medianoche, ya en la zona más al norte de Chile, principalmente en la región de Atacama y en la localidad de Huasco. Pero fíjate que tal como tú decías, fueron dos sismos, si uno pudiera resumir, de magnitud, que fueron los más importantes, pero que se han registrado hasta ahora más o menos una treintena de movimientos, las réplicas que les llamamos generalmente, ¿cierto?, los chilenos. El primer evento se registró a las 00 horas con 9 minutos, ¿cierto? Y el segundo a las 00:30 horas de este día martes en la región de Atacama. El Centro Sismológico Nacional señaló preliminarmente, ¿cierto?, que este tuvo una magnitud de 6,7 grados, pero después se corrigió y se dejó en una magnitud de 7. Por lo tanto, aquí además hubo preocupación en algunos sectores, porque evidentemente con esa magnitud uno siempre debe estar atento a lo que pueda ocurrir, es decir, si se levanta o no una alerta de tsunami. En estos casos, el CHOA descartó aquello, por lo cual se entregó una mayor tranquilidad, ¿verdad?, a las zonas costeras del país donde se pudo percibir este movimiento sísmico. El epicentro se registró a 55 kilómetros al norte de Huasco, esto es la región de Atacama, y con una profundidad de 31,3 kilómetros en particular. Y aquí hubo percepciones distintas. Una cuestión es la magnitud, que es lo que los instrumentos miden y cómo nosotros, ¿cierto?, definimos esa intensidad con la que se registra ese sismo, pero también es la percepción que los ciudadanos tienen. Es decir, depende de dónde yo me encuentre, depende también de la superficie. Es decir, el terreno, siempre se dice, ¿cierto?, que el norte de Chile tiene suelos más rocosos, que probablemente resiste mejor movimientos de mayor intensidad, pero también tiene que ver la profundidad y la distancia a la que nos encontramos desde donde se produce, ¿cierto?, ese movimiento sísmico. Por lo tanto, la percepción, que también es la que los ciudadanos registraban a través de redes sociales durante esta jornada, en algunos puntos se sintió, fíjate, bastante fuerte. Hay gente que estaba más cerca de Huasco que lo sintió menos que en Copiapó, donde incluso en la misma ciudad de Copiapó hubo algunos inconvenientes, principalmente un edificio que registró algunos inconvenientes en una de sus azoteas, una casa que también construida con materiales mixtos, Matías, de adobe y otros materiales, ¿cierto?, más resistentes, pero sufrió varias complicaciones también en la misma ciudad de Copiapó. No hace algunos habitantes de Huasco que manifestaban no haber, ¿cierto?, percibido de tal magnitud, siendo que los instrumentos registran, ¿cierto?, que fue bastante intenso este sismo. Y como lo decíamos, se ha ido liberando energía durante toda la mañana. Los expertos ya contabilizaban, como lo indicábamos, cerca de 30 movimientos sísmicos, claramente de menor intensidad, no con la fuerza que se hicieron sentir los dos primeros, ¿cierto?, eventos, pero sí ha generado una preocupación claramente en la ciudadanía, porque nos contaban también expertos aquí locales con los que estuvimos conversando esta mañana que desde el año 22 no se registra un movimiento importante telúrico, ¿cierto?, de gran magnitud en esa zona. Siempre también se indica que es de alguna forma positivo el que se vaya liberando de a poco energía en estos puntos, porque así se evita quizás que algún evento pueda venir con mayor fuerza.
fuerza, y eso es lo que se ha ido registrando con estos dos movimientos fuertes, pero también con una liberación constante de energía hasta este momento, con esas 30 réplicas más o menos, Matías, que contabilizamos. Así que igual es situación que se sigue monitoreando, que han estado hablando bastante los expertos durante esta mañana, y con una afectación, como lo decíamos, que quizás es considerada mínima hasta ahora, pero que de todas formas hay lugares donde se registra caída, por ejemplo, de las góndolas en algunos supermercados, en la azotea de este edificio que te comentaba, en una casa en particular en el centro también de Copiapó. Es parte de lo que hasta ahora se ha indicado como reporte. También algunos cortes en el suministro eléctrico, que es una situación que se ha ido regularizando. Y quiero que aquí pasemos a revisar a través de redes sociales. El intendente de la región de Atacama, Patricio Urquieta, entregaba un reporte esta mañana también de la situación, el diagnóstico de cada una de estas zonas. Vamos a revisar, ¿cierto?, esas declaraciones que a través de la cuenta de Twitter el intendente de la región de Atacama, Patricio Urquieta, entregaba esta mañana. El director regional, los distintos equipos de emergencia, monitoreando la situación de cada una de las comunas de la región a partir de los diversos sismos que se han experimentado en las últimas horas de gran magnitud, que se han producido a 64 kilómetros al norte de la comuna de Huasco, en la primera instancia a 45 kilómetros de profundidad, en la segunda instancia a 3 kilómetros de profundidad, y sin duda ha sido una comunicación constante que hemos tenido junto a los alcaldes, los equipos de emergencia, para poder reunir información acerca de la continuidad de los servicios básicos que se está entregando a la comunidad. No se han reportado daños de consideración en distintas comunas. Sin embargo, hay temas puntuales con respecto a algunos cortes de energía en algunas intersecciones de las comunas de Chañaral y Tierra Amarilla. Y también en el caso de los daños en infraestructura, tenemos identificado hasta ahora el daño en un edificio de la comuna de Copiapó. En el caso de las rutas, tenemos unos rodados hacia la comuna Alto del Carmen, que significó la interrupción del tránsito por carabineros, a fin de que en la primera hora de la mañana se pueda hacer los despejes por los equipos de vialidad. Claro, ahí entonces un poco se recoge, ¿cierto?, cuál es el diagnóstico, el rodado en algunos puntos de la carretera que se está manejando, este corte de suministro en algunos puntos en particular. En Tierra Amarilla se da cuenta de la afectación a clientes, ¿cierto?, que eso se iría restableciendo con el correr de las horas, y lo más importante quizás esta filtración de una piscina en una parte alta de un edificio también en la ciudad de Copiapó, y a la vez una casa que habría sido sí, se manifestaron efectivamente algunos daños y caídas de techumbres y otras paredes en una de las viviendas en la misma ciudad de Copiapó. Así que, Matías, ha sido, yo lo decía, también los expertos han estado hablando muchísimo durante esta mañana, recogiendo esa información. La liberación de energía, como lo decíamos, es importante, ¿cierto?, para que quizás estos remesones no se produzcan de manera tan intensa, pero claramente es una zona desde el año 1922 que no se registraría un evento de consideraciones como lo indican los expertos. Por lo tanto, se está monitoreando esta seguidilla de réplicas, como lo decíamos. Hasta las 6 de la mañana se registraban casi 30 sismos más pequeños, ¿no? Entonces ahí hay que continuar con esas medidas principalmente preventivas que la ciudadanía debe tener, ¿cierto?, de estar informándose, sobre todo en zonas costeras, si estos eventos podrían generar o no un tsunami también. Exacto, se espera un sismo de mayor intensidad hace muchos años, ya los expertos lo están diciendo, y por eso vuelvo a repetir lo que tú dices, Carolina, que es bueno que la energía vaya soltándose de a poquito. Bueno, esta noticia alrededor del mundo nos dice que hubieron 2 terremotos en Chile, pero tú sabes que estamos acostumbrados los chilenos también a sentir este tipo de movimientos. Si hubiese sido en otra parte del mundo, claramente hubiese sido un terremoto muy fuerte y con daños mucho mayores. Pero acá, a modo preventivo, las autoridades locales cerraron algunas de las principales vías del norte debido a la posibilidad de réplicas o daños que puedan desencadenar algún accidente. Así que ahí está, los 2 sismos que sacuden a la zona norte del país, Carolina. Claro, principalmente por los rodados, lo que tú dices en carretera, muchas veces se toma una mayor precaución con control o el despeje que se pueda realizar de la manera más pronta posible para evitar, ¿cierto?, otro tipo de accidentes. Y como bien tú dices, los científicos, los expertos, quienes están obviamente monitoreando, ¿cierto?, a través de las distintas herramientas que se tienen hoy día, claramente lo califican cuando tiene esta magnitud como un terremoto. Lo que pasa es que también el terremoto va asociado a esa posibilidad de destrucción que puede tener este evento. Entonces, claramente
obviamente para Chile estos son sismos de gran magnitud o de gran intensidad, pero no los denominamos derechamente terremotos, pero claramente para muchos es calificado así por la magnitud que tiene este movimiento. Matías, quiero invitarte también a revisar otro de los temas que no cabe duda nos mantiene muy pendientes desde el jueves pasado, cuando estuvimos también en este mismo espacio, revisamos cómo comenzaba a darse la movilización y esta paralización de los camioneros en Chile. Ya han transcurrido varios días, la jornada de ayer fue clave, Matías, porque se sostuvo una reunión, ¿cierto?, entre la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre y el gobierno. El Ejecutivo presenta, ¿cierto?, a través de su gabinete una propuesta, la que termina rechazando el gremio. No les parece, ellos buscan agilizar y avanzar con prontitud en la aprobación de una serie de proyectos de ley que en resumen busca, ¿cierto?, otorgar mayor seguridad a los hechos de violencia que ellos sufren en la zona sur y macrosur del país, pero no logran llegar a este acuerdo en la pasada jornada, lo que genera obviamente una tensión. Desde algunos dirigentes del gremio indicaban que ellos no estaban para recibir migajas, que lo que el gobierno estaba dejando sobre la mesa tenía tiempos muy largos, que ellos necesitan medidas urgentes. Incluso desde el propio Ministerio del Interior se mostraron molestos porque indicaban que el gobierno estaba abierto a un diálogo, pero que desde la contraparte, es decir, desde el gremio, no se estaba, ¿cierto?, ni siquiera revisando en profundidad una propuesta seria y contundente, como lo decía el gobierno. Sin embargo, durante esta jornada se ha suavizado un poco ese discurso y esa tensión. El propio, ¿cierto?, presidente de la CNTC, Sergio Pérez, indicaba, ¿cierto?, que se está abierto al diálogo, que se busca cerrar un acuerdo. Claramente la situación, Matías, de pandemia que estamos viviendo se ha ido tensionando. Esta situación hay quienes ven que sí podría existir, a lo mejor, si esto continúa, un desabastecimiento. No es lo que tenemos hoy, pero, por ejemplo, preocupa lo que está ocurriendo en el puerto de San Antonio, cargas que no pueden finalmente, ¿cierto?, salir o embarcarse. Por lo tanto, existe preocupación. En ese tenor lo ha puesto el gobierno, ¿cierto?, que no quiere, obviamente quiere evitarse ese desabastecimiento y por esto deben tomarse las medidas urgentes, ¿verdad?, para lograr este acuerdo. Por lo tanto, el gremio ha, yo lo decía, suavizado quizás esa tensión que vimos en la pasada jornada y de alguna manera buscaría poner fin al paro mediando un acuerdo, por supuesto, que esto vamos a tener que ver qué pasa en esta jornada. Pero ya hay hechos que además enlutan al movimiento que tienen los camioneros hoy día, porque hace algunas horas se confirmaba por parte del subsecretario Juan Francisco Gali el fallecimiento de una persona durante las manifestaciones que se desarrollaron hace algunas horas en Curicó, esto en la región del Maule. De acuerdo a los antecedentes que confirmaba el subsecretario y también a través de MOL, por ejemplo, que los voy a citar en este caso a ellos, hay una persona que se confirmó como fallecida, sería quien se estaba manifestando a favor del paro de los camioneros y que justamente, ¿cierto?, ocurre este atropello en particular en la altura del kilómetro 191 de la ruta 5 Sur, esto en el sector de Los Niches. Así es que se lamenta el fallecimiento claramente de esta persona en Curicó, en la carretera, es lo que ha dicho tanto el subsecretario Gali como también los gremios de camioneros en esta jornada. Esa información, por supuesto, también preliminar que se entregaba por Carabineros y por lo que algunos medios han recogido hasta ahora en esa zona. El camión que además provocó, ¿cierto?, esta trágica conclusión, efectivamente, donde fallece una persona, transportaba además medicamentos para la Cenabast, es lo que también indicó el subsecretario esta mañana a algunos medios. Entonces, una situación que claramente se tensó ayer con este no acuerdo efectivamente entre las partes, pero que hoy día además se enluta porque hay una persona fallecida, según lo que confirman, ¿cierto?, las autoridades, informaciones también preliminares en el lugar, y que están dando cuenta de lo difícil que está transformándose hoy por hoy, ¿cierto?, este movimiento, esta paralización de los carabineros, de los camioneros, Matías, y donde también preocupa, ¿cierto?, un eventual desabastecimiento que pueda ocurrir en Chile, que es lo que por lo menos hasta ahora el gobierno también ha puesto sobre la mesa, Matías. Nos sumamos, Carolina, a las condolencias también de la familia del camionero fallecido el día de hoy a las 7:15 de la mañana. Y por supuesto esperamos también que muy pronto haya un acuerdo, una solución entre el camionero y el gobierno. Así que esperamos eso para que no ocurra este posible desabastecimiento que nos haría tanto daño, más hoy en día como estamos viviendo en esta pandemia. Así que esperamos que haya una pronta solución entre los camioneros y el gobierno.
Así es de esperar evidentemente con este hecho, como lo decíamos, que enluta al movimiento, sin duda pone un tenor distinto también y es de esperar que esas negociaciones puedan avanzar. También se hablaba de un quiebre, Matías, al interior del propio gremio, lo que descartaba Sergio Pérez, ¿cierto? El presidente de la CNTC desestimaba este quiebre al interior de la Confederación y señalando que tampoco nunca ha existido, ni en este momento ni antes, es lo que por lo menos él señalaba también durante esta jornada. Matías, vamos a otros temas, vamos a revisar también este debate que igual estábamos conversando de aquello la semana anterior en este mismo espacio también, pero aún no se zanja para algunos el resolver si las personas que han dado positivo para COVID-19 en Chile van a poder votar o no el plebiscito del 25 de octubre. Pese a que el gobierno de alguna manera cerrara la puerta, el viernes pasado el presidente Sebastián Piñera indicaba que era muy poco tiempo para ponerse, ¿cierto?, a hacer cambios o legislar en esta materia y que se pensaba quizás proyectar para las elecciones del 2021 esta posibilidad de que se votara. De todas formas, la oposición a través de un grupo de senadores se levanta un proyecto en el que se busca precisamente el garantizar que se pueda dar la opción, ¿cierto?, de voto y que se pueda respetar ese derecho a voto que tienen los pacientes positivos hoy día para COVID en el país. Hay varios mecanismos que han estado sobre la mesa, pero lo que los parlamentarios de oposición, en particular el senador Pedro Araya, Guido Girardi, señalaban que no es un problema de tiempo ni es un problema tecnológico, solo que es un problema de voluntad política. ¿Por qué tecnológico? Dicen ellos, porque una de las propuestas que hay sobre la mesa es efectivamente que pueda realizarse una votación electrónica para quienes estén como positivos, ¿cierto?, ese día de la elección y que pueda buscarse ese mecanismo. Estaba también la propuesta de llevar este voto a las propias casas a través de correos y algunas otras opciones quizás con menos apoyo. Por lo menos el voto electrónico y el voto, ¿cierto?, en casa a través de correo, y algunos la urna móvil, que era también parte de las propuestas que se realizaban, serían la forma, ¿cierto?, de destrabar y poder garantizar, ¿cierto?, el derecho a voto que también tienen los pacientes hoy día que han dado positivos. Este proyecto de reforma constitucional busca facultar al CERVEL para que pueda implementar este voto, ¿cierto?, a distancia. Ellos decían que en pleno siglo XXI no es un problema tecnológico, como lo indicaba Guido Girardi, sino un problema de voluntad claramente política. La iniciativa señala en su único artículo que pueda incorporarse una disposición transitoria en la Constitución Política con un nuevo inciso que indicaría lo siguiente: que el Consejo Directivo del CERVEL pueda dictar junto al Ministerio de Salud un reglamento que regule la forma en que podrá ejercer su derecho a sufragio a aquellas personas con diagnóstico positivo para COVID-19. Eso es lo que señala, es decir, sería un cambio claramente constitucional. No se propone el mecanismo, evidentemente, en este proyecto de ley que han presentado, ¿cierto?, algunos senadores de la oposición, sino que más bien es dar esa facultad y que sea el CERVEL el que defina cuál es el mecanismo más idóneo para poder, en definitiva, ¿cierto?, otorgar ese derecho a voto que tienen de igual forma los pacientes, ¿cierto?, positivos. Aquí la discusión para muchos ha estado en que se contraponen estos dos derechos, ¿cierto?, el derecho a la salud pública, ¿cierto?, de las personas, es decir, a que las personas que vayan a votar obviamente ven un riesgo en que si una persona con COVID, ¿cierto?, 19 pueda acercarse a una urna, debe respetarse ese derecho, pero de igual modo garantizar, ¿cierto?, el derecho a voto que tienen hoy día quienes, ¿cierto?, han dado positivo para COVID-19. Por lo tanto, esa es la discusión. Hay muy poco tiempo, ¿cierto? El 25 de octubre está aquí a la vuelta de la esquina, menos de 2 meses claramente, para poder zanjar estos temas donde ya han existido pronunciamientos desde el Ejecutivo para cerrar esa puerta y desde algunos ciertos sectores también de poder buscar y garantizar a través de un proyecto de ley urgente que no podría pasar más allá de la próxima semana por los tiempos en que el CERVEL deba resolver, si es que eso prospera, el mecanismo más adecuado, idóneo, para que en definitiva las personas, ¿cierto?, positivas para COVID-19 puedan votar en Chile, Matías. Claro que sí, y Girardi lo decía, hoy existen todas las tecnologías digitales totalmente criptadas y seguras que permitiría votar desde su casa o desde donde estén aislados o por correo, incluso la propuesta del CERVEL, y que nos parece la más viable, que son las urnas móviles. Lo que dice Girardi es que hay que compatibilizar el derecho a la salud y el derecho a votar, mientras que el ministro París también decía que hay que esperar, que vamos a ver cómo se da la contingencia, si las medidas se van relajando, se van endureciendo. Bueno, también vamos entonces a ver qué pasa con los días, cuáles van a ser las soluciones que va a entregar también de parte del gobierno para el voto del plebiscito constitucional, Carolina.
Así es, el tiempo en contra, el reloj Sí. en contra, precisamente los días pasan muy rápido, hay cuestiones que son urgentes, otros que, como lo decíamos, están cerrando un poco más la puerta en algunos sectores o del propio Ejecutivo, pero otros buscan garantizar ambos derechos. Por ahí, ¿cierto?, la Organización Mundial de la Salud y cómo se ha resuelto también en otros países, ¿cierto?, del mundo que en este periodo de pandemia han efectuado votaciones de distinto tipo. Efectivamente, se deben garantizar ambos derechos de la mejor manera posible. Eso es lo que se les indica a los estados en el mundo. Entonces, por lo tanto, el derecho a la salud y el derecho a voto en este caso. Vamos a ver qué pasa en definitiva, Matías, con este tema que sigue en la palestra. Matías, ha estado revisando, me imagino, algunas de las ofertas de estos días que vamos a tener, ¿cierto?, vigentes el Cyber Day. ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Sabes qué? Entré al Cyber Day el primer día y ya estaba en una fila de 18.000 personas. 18.000 personas, y me decía que tenía que esperar como 1 hora y media aproximadamente, Carolina. Así, bueno, lo que te ha pasado a ti le ha pasado a muchos y en pandemia o no, la verdad es que este evento sigue generando los mismos inconvenientes. Hoy día ya nos habíamos acostumbrado muchos, quizás que no éramos tan habituales a la compra, ¿cierto?, a través de internet y sus distintas plataformas. Ya en pandemia muchos nos vimos obligados a hacerlo, pero se espera este evento claramente por las ofertas, es decir, obviamente se puede prever que iba a existir un mayor número de interesados, ¿cierto?, en ir a buscar esas ofertas y en poder comprar. Pero claramente las filas virtuales en esta primera jornada han sido del mismo problema y del mismo tenor que lo hemos vivido antes. Es decir, el sistema no logra pasar la prueba. Todavía para muchos consumidores hoy día esto es una molestia. Evidentemente la fila virtual es una larga espera y también fíjate que se vuelve a reportar estos precios inflados. El CERNAC siempre ha estado muy pendiente de un poco cotejar los precios antes con los que se ponen en estas ofertas que muchas veces estarían infladas para muchos. Llama nuevamente al Servicio Nacional del Consumidor, ¿cierto?, a denunciar cuando se pueda estas prácticas que efectivamente, ¿cierto?, no son precios que se están ajustando y que probablemente tienen este sobreprecio o están inflados. Se mantiene el CERNAC monitoreando muy de cerca claramente esta jornada que, como bien decíamos, ¿cierto?, partió a las 00 horas del lunes y se va a mantener hasta el 2 de septiembre. Hay que recordar que este evento estaba programado para el mes de mayo, que evidentemente por la pandemia tuvo que ahí tener ajustes, pero que evidentemente registra los mismos problemas que para muchos usuarios no se logran resolver, como las filas virtuales y además, ¿cierto?, estos temas de los precios. Aunque de todas formas se consagraba en algunos portales del número también creciente de transacciones que finalmente se logra realizar. Seguramente en el acumulado de estos días vamos a tener un número importante porque hay quienes veían ya en esta primera jornada o en las primeras 12 horas de las ofertas puestas, ¿cierto?, a los clientes, claramente que se registraban aumentos de otros eventos si se le comparaba con eventos anteriores también. La Cámara de Comercio también explicaba, ¿cierto?, que está obviamente enmarcado en un contexto distinto, que por ahí algunos tenían, ¿cierto?, algunos resquemores o suspicacias con lo que podía ocurrir, pero en definitiva, al parecer, hasta ahora, ¿cierto?, se ha ido dando de alguna manera en la lógica que muchos esperaban, es decir, con estos precios y con estas filas virtuales. Hay que tener sí mucho cuidado, hay varias recomendaciones que están disponibles también en algunas páginas, principalmente desde la Policía de Investigaciones, han estado haciendo un constante llamado de Carabineros también a tener muchísimo cuidado también con los fraudes. Existe un sitio oficial, las marcas que están asociadas, ¿cierto?, a este evento, 568 marcas en particular, pero en paralelo hay muchas marcas que comienzan a hacer ofertas, páginas que comienzan a colgarse y es ahí donde se debe tener cuidado. Muchas veces no son ofertas reales y están solo ahí para generar algún tipo de fraude, ¿cierto?, a los incautos. Entonces hay que estar muy informados, hay que tener mucho conocimiento a la hora de utilizar, ¿cierto?, estas transacciones, en la forma de comprar, y los sitios oficiales están claramente establecidos en este Cyber Day también, Matías. Así es, bueno, y existe el CERNAC, Carolina, pero hoy en día hay un CERNAC ciudadano, por decir así, que son las redes sociales. La misma gente toma pantallazos de las ofertas, de los precios inflados delante y el después. La misma gente se va recomendando dónde sí están las verdaderas ofertas y dónde no. Así que bien también por la gente que se ayuda entre sí para no caer en este tipo de, no sé cómo decirlo, si estafas o precios inflados, publicidad engañosa. Así que bien por la gente que se preocupa entre ellos mismos y se ayudan a no caer en este tipo de descuentos falsos, por decir así.
Sí, fíjate que en algunos portales incluso también se daban este trabajo, de decir realmente dónde estaban las mejores ofertas. Tú podías comparar de acuerdo a los productos, si es que eran, no sé, zapatillas, si es que eran productos tecnológicos los que tú querías comprar. Exacto. Entonces hay también algunas plataformas o aplicaciones que permitirían tener este comparativo y por ahí uno puede ir buscando un poquito más, quizás lo mismo que uno hace de forma presencial, es decir, cotizando, ¿verdad? Viendo los precios, efectivamente comparando y probablemente ahí uno podría encontrarse con esto que han reportado muchos clientes, que son los precios inflados y donde claramente deja para algunos mucho que desear también el tiempo de espera y estas filas virtuales que son lo más molesto para muchos. Exacto. Matías, quisiera repasar también un último tema. Efectivamente, la región metropolitana continúa dando pasos importantes hacia el desconfinamiento. Para muchos ayer se vivió un verdadero superlunes, ¿cierto? En algunas comunas de la región metropolitana, porque los capitalinos, ¿cierto? Ya muchos de ellos más de 100 días de confinamiento, avanzan estos pasos, ya sea en la fase 2, ¿cierto? De transición, o algunos se aventuran un poquito más allá, otro paso, ¿cierto? A la preparación, donde efectivamente se ha visto que existía una ansiedad claramente de los ciudadanos por salir, y esto se ha ido reflejando en algunos datos que, por ejemplo, se reflejaban ya este día lunes, ¿cierto? Cuando uno podría decir que el 55% de los capitalinos están avanzando, ¿cierto?, algunos pasos en este desconfinamiento. Por ejemplo, los tiempos de viaje. Se decía ya que en la pasada jornada se lograba registrar un aumento de a lo menos el 9% en los tiempos de viaje. Evidentemente, cuando se estaba en cuarentena era una variación distinta, pero se reporta por lo menos este movimiento ya en la jornada del día lunes. En el metro también las validaciones se crecieron un 13,4% y entendiendo que muchas comunas se alistan para la fase 3, esto debiese ir incrementando también mientras aquello vaya ocurriendo. Muchos obviamente realizando trámites, eran los principales o dentro de un ranking las principales acciones que los ciudadanos realizaron, ¿cierto?, tras el desconfinamiento. La realización de trámites, pero el comercio también, no cabe duda que era otro de los puntos que se entregaba como prioridades también a la hora de salir de casa. Y en el Gran Santiago, algunas comunas de las más populosas en la jornada pasada, como La Florida y Maipú, fueron las que quizás, ¿cierto?, registraron esta mayor movilidad en esta etapa, ¿cierto?, de transición. Hay 4,3 millones de capitalinos, el 51% de Santiago, ¿cierto?, que estaría entonces en estas fases de desconfinamiento ya avanzando. Aunque para muchos también es un día a media máquina, fue un día para probar el comercio. Por ejemplo, en el caso de la Florida, el Mall Florida Center fue el primero que comenzó a operar en esa comuna, un aforo reducido, se aplicaron algunas medidas claramente que ya estamos acostumbrados, como la toma de temperatura, obviamente se fiscaliza el uso de mascarilla obligatoria, el que exista dispensadores de alcohol gel, ¿cierto?, el que las personas puedan mantener ese distanciamiento físico, y esto seguramente es lo que vamos a ir viendo, Matías. El aforo es una cuestión que nos vamos a tener que acostumbrar en todo orden de cosas, en los negocios incluso más pequeños, ¿verdad? Cuando ves quizás un almacén que también puede tener solo una persona y la fila está afuera, hasta los grandes centros comerciales, donde evidentemente, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a las disposiciones sanitarias y a los protocolos que se establecen, ¿cierto?, va a tener un aforo determinado de acuerdo a la etapa en la que se encuentre, que es lo que ocurrió un poco con el Mall Florida Center, y esta experiencia también de los clientes bien distinta, aperturando, pero con una serie de restricciones que evidentemente se tienen que mantener. Así es, el consejo es a seguirse cuidando, Carolina. Ayer tuve que ir a Estación Central, te cuento, acá en Santiago, y el aforo se está respetando, pero sí la distancia física no tanto. La gente, al hacer la fila para entrar a un local o a un centro comercial, está muy pegado, así que la recomendación es siempre respetar también la distancia física para que se pueda seguir aumentando el número de aforo, porque si bien pueden ser 2 o 3, es por eso también el tiempo de espera en la fila. Así que a respetar la distancia física para que sigamos avanzando al siguiente paso y así poder aumentar el número de aforo en los locales pequeños, como tú dices, o los centros comerciales como los malls.
¿Sabes que ha ayudado mucho también, Matías, la demarcación que se hace en estos lugares? Los alcaldes aquí han tenido un rol fundamental, algunos apoyos también que vienen desde los gobiernos regionales, por ejemplo, o en el caso del gobierno central, y es demarcar, es decir, estos círculos que ya tú ves en muchos puntos del país en el piso, que te van marcando la distancia, que claramente los ciudadanos deben respetar, o algunos cambios. Por ejemplo, hay centros de las ciudades que se han ido cerrando el paso al transporte público, vehículos particulares, para favorecer a los peatones. Y también cambios en algunos paraderos, en Santiago Centro hemos visto, parte también en Providencia. Se han ido realizando estas demarcaciones para esos distanciamientos físicos, pero también para privilegiar principalmente al peatón a la hora de transitar hoy día por las calles, por lo que tú dices, que se generan precisamente estas filas, ¿cierto? O evitar estas aglomeraciones, incluso los fondos de pensiones que se buscan hoy día retirar también generan muchas filas fuera de las distintas AFPs y en este sentido, ¿cierto? Claramente los ciudadanos tienen un rol, pero también en este caso los alcaldes de poder generar esos espacios de dar o de tener un privilegio el peatón y de ir restringiendo, ¿cierto?, para vehículos e incluso el transporte público algunos puntos. Los cruces principalmente, te fijas tú que generalmente se aglomera mucha gente al momento de tener un cruce, bueno, eso se va corrigiendo. Ayer en Maipú también la alcaldesa comentaba un poco eso de cómo algunos cruces van a tener que modificarse. Hay en otros lugares del mundo ya se han implementado algunas técnicas también que privilegian al peatón para que esta movilidad, ¿cierto?, nueva pueda adoptarse de la mejor forma posible y los peatones no tengan ese inconveniente de estar muy cerca unos de otros. Por lo tanto, tienen que cambiar también esta forma de convivencia vial que tenemos hoy día en este marco de la pandemia, y es ahí donde están transitando también varias comunas en la región metropolitana, muchas en fase 2, pero otras que ya incluso van pasos más allá y van a avanzar a la tercera fase, lo que incluso ayer veíamos sacando algunas mesas en Providencia también para poder atender en cafeterías y otros centros, ¿cierto?, que venden alimentos también. Así que vamos a vivir esto y hay que tener una nueva forma de convivencia urbana, en el fondo de convivencia vial también para la ciudadanía. Es la nueva normalidad, Carolina, hay que respetar nomás todo lo que nos aconseja el Ministerio de Salud para que sigamos avanzando al siguiente paso. Bien informados, muchas gracias, Carolina Gallo, desde el norte de nuestro país, Antofagasta TV, junto a tu conexión matinal. Un abrazo, Carolina, que estés muy bien. Un abrazo para todos, que estén muy bien, chao. Chau, chau. Ahí estaba entonces nuestra periodista Carolina Gallo de nuestro canal hermano Antofagasta TV, informándonos, Iván, bien informadito esta mañana para ya partir el día con todo, porque si no estamos informados no podemos dar una opinión, así que hay que estar informados siempre. Gracias a usted por estar ahí en sintonía, 10:37. Vamos a la pausa, ya volvemos. Vamos.